purifíquense. Entonces debemos purificarnos. ¿Y por qué? Porque el día de mañana el Señor va a realizar prodigios y milagros. El Señor va a venir y va a derramar su presencia sobre nosotros. Como decía la canción, Él en nosotros, nosotros en Él, porque ese es el pacto. Entonces, el día de mañana, cuando el Señor ya nos exalte, ¿verdad? El Señor nos pone a la vista de todos. ¿Qué va a pasar? Tú vas a saber que la gloria le pertenece solo a Dios, ¿ya? Porque su corazón está purificado. Quisiera que vayamos a Josué 3, 1 al 5. Josué 3, 1 al 5. Dice, el paso del Jordán. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. Entonces, algo que me llamaba la atención, claro, dicen, ya estaban preparando todo, sí, el arca adelante, ya, todo como un protocolo. Pero que en realidad me asombra, y disculpa que vuelva a llorar, es la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios no iba con ellos, Moisés decía que él no quería moverse. Entonces nosotros tenemos que ser personas que, si la presencia de Dios no va, nosotros no nos movemos, ¿ya? Entonces es muy importante que antes de cruzar el Jordán nos purifiquemos y entendamos que sin la presencia de Dios esto no estaría pasando. Sin la presencia de Dios, ¿para qué? Entonces Moisés lo entendió. Moisés dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, antes de cruzar ese problema, antes de que tú veas la gloria de Dios, tienes que pedir que la presencia de Dios vaya contigo, que bendiga cada situación, cada paso que demos. Ahora, el segundo punto es que Dios confirma. O sea, Josué, imagínense, había muerto su líder, Moisés, y seguramente la duda de él no dice que dudó, pero el Señor lo alentaba varias veces y le decía, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y seguramente en su interior había pensado, ¿cómo voy a llevar a toda esta gente a cruzar el Jordán? ¿Cómo voy a hacer? Voy a líder, tal vez no me vayan a hacer caso, ¿verdad? Porque muchas veces podemos dudar de lo que Dios quiere hacer. Y me recuerdo una prédica en la que decía el pastor, cuando alguien predique la palabra de Dios, dígase a sí mismo como que qué buena está la prédica, me está dando a mí mismo. Entonces, sí, muchas veces la palabra de Dios te ministra a ti mismo. Entonces, si Dios es el que te afirma, olvídate que el resto te va a apoyar. Entonces, la gracia de Dios está contigo. Y es más, los levitas y sacerdotes le decían, y el que no te haga caso, tiene que verlo directamente con Dios, porque todos nosotros te vamos a seguir. Entonces, claro, no diría, ¿cómo hizo Josué para tener el respaldo de todas estas personas? Es la gracia de Dios, es la presencia que el Señor prometió que iba a ir con él. Ahora, tienes que, cuando ya vayas cruzando, tienes que prepararte para ver a Dios levantarse a su favor. La presencia de Dios va a ir delante de ti rompiendo todo. Y quisiera que leamos Josué 3, 9 al 13. Y dice así: y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al girgeseo, al amorreo y al jebuseo.
He aquí, el arca del pacto, el arca del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces, claro, dice aquí que cuando los sacerdotes se asienten, ¿no?, en las aguas del Jordán, ellos iban a ver la gloria del Señor. Entonces, nosotros estamos en un proceso, de hecho el proceso de discipulado se llama cruzando el Jordán. Entonces, todo anda a la visión. Y no sé si aquí recuerdan algunos cuál era la visión, que era la tarea de la semana pasada. Se las recuerdo. La visión principal de la Iglesia Centro de Avivamiento del Río Jordán es la de liderar la transformación integral de la nación con el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces se une nuevamente a lo que Moisés decía: si su presencia no va conmigo, yo no voy. Porque él entendía eso mucho antes de que lo diga el Señor Jesús en Juan 15:5. Decía: porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, cuarto punto. Las órdenes e instrucciones que Josué daba al pueblo eran avaladas y dadas por Dios. Entonces, claro, muchas personas se pueden parar y decir: sí, que el Señor me habló y me dijo. Sí, pero ¿y cuál es tu aval? ¿Qué respalda lo que estás diciendo? Entonces, las órdenes e instrucciones que Josué daba, esas eran avaladas y dadas por Dios. Entonces, él es que me llamó la atención porque en Josué 1:10 al 4, él dice, en ciertas versiones dice: y Josué ordenó. Entonces decía: wow, ¿cómo así? ¿De dónde venía esa autoridad? Entonces esa autoridad es dada por Dios. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y también habló Josué a los rubenitas y gaditas y media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Amén. Entonces, Josué daba órdenes, mandaba, dice: dile a dile al otro. Entonces, Josué contaba con la presencia de Dios y era respaldado por el Señor. Y todo lo que él hacía o decía se cumplía. Entonces, prepárense porque en 3 días vamos a cruzar el Jordán. ¡Qué expectativa! ¡Qué hermoso! Es como que el Señor diga: prepárense porque la próxima semana ya no van a caber en este ciclo. Amén. Ahora, hace 2 semanas decíamos que el pueblo, que si no hay visión, el pueblo se desenfrena, o el que no acepta la dirección, el pueblo cae en desenfreno. Entonces ellos tenían un líder que sabía lo que Dios le había hablado, que tenía muy clara la visión de que nadie lo iba a mover. O sea, ellos veían el Jordán, ¿no? Pero Josué ya veía del otro lado, la tierra prometida. Entonces, yo sí les puedo decir de que es necesario que honremos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Entonces, la visión de Centro de Avivamiento Río Jordán es eso, es la de liderar. O sea, no solo está diciendo: vamos a ayudar a la transformación integral de la nación. Sí, eso es parte, y eso es parte de cada hijo de Dios, cada creyente, llevar la palabra, predicar lo que el Señor hizo en nuestras vidas, predicar los mandamientos del Señor, ¿ya? Pero dice la de liderar. Entonces ustedes son líderes. Si se acogen a esta visión, nosotros somos líderes de la transformación de la nación. Amén. Y en realidad el proceso no es fácil, ¿verdad? Sabemos que a ellos les tomó 40 años, lo que pudo haber tomado mucho menos. Ahora, muchas veces nosotros, y esa es la razón por la que se alargó el tiempo de cruzar el Jordán, es porque nosotros decidimos: no, una vueltita más, no, que todavía no estoy listo, no, es
ganar. Y el que la gane en esta vida la va a perder. Entonces, ¿qué más que vivir una vida dedicada al Señor? Y darle todo de nuestro 100%. Entonces, mientras más nosotros alargamos ese proceso, más vueltas vamos a estar dando, más vueltas. Y alargamos, que esa promesa se cumple, a ver, llegar a esa tierra prometida. Entonces, me encanta porque dice aquí que ni bien asentaron los pies los sacerdotes, el Señor empezó a hacer. Entonces, muchas veces es solo de creerle y empezar a hacer. Hay un lema de una universidad que dice aprender haciendo. Es que sí, no vas a aprender de ninguna otra manera si no lo haces, ¿verdad? Entonces, aprovechando la prédica del día de hoy, hay un salmo que a mí me gusta mucho, es el Salmo 40. El Salmo 43 se puso luego en mi boca el cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Él. Amén. Entonces, de hecho, cuando queríamos ponerle el nombre al conservatorio, que primero lo veíamos como academia, decíamos, pongámosle Río Jordán. Y decía, sí, pero ¿cómo vamos a alcanzar a los que no saben qué es Río Jordán? ¿Cómo vamos a ir hacia los de afuera con ese nombre? No que esté mal, solo que lo estábamos analizando. Después decíamos, pongámosle River Sound, sonido del río. Entonces decimos, sí, pero aún así el mensaje como que no es muy claro. ¿Qué es eso de sonido del río? Entonces después pensando, New Sound, ya, nuevo sonido. Porque por mí yo hubiera puesto el cántico nuevo. Pero yo entiendo que es un nuevo sonido que viene de Dios, y yo sé que los alumnos poco a poco lo van a ir entendiendo. Ahora teníamos una niña que la mamá decía, sí, nosotros somos cristianos, y ella solita empezó a cantar una canción ahí, y muy linda, y ella, sin ser un lugar, netamente que decía ella, es un lugar cristiano, un conservatorio cristiano, ella sabe que su profesor es sí, y que seguramente le vamos a dar ese tipo de instrucción musical y acoplado a nuestra fe, ¿verdad? Pero los que no, queremos también atraerlos hacia eso. En realidad lo que hacemos es porque queremos llegar a esas personas que no conocen del amor de Dios. Entonces me encanta porque el Señor, en este salmo, David decía, puso luego, o sea, después de todo el proceso que pasó, de que el Señor lo sacó del lodo, ya, del lodo cenagoso, dice aquí, lo sacó de todo, pasó todo el quebranto, pasó todo ese proceso, dice que el Señor puso un cántico nuevo, entonces puso algo fresco en él. Y es más, lo que dice aquí es que muchos van a ver lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas y van a temer. ¿Ya? Entonces, siempre te vas a dar cuenta que las cosas son difíciles, en realidad es para que el Señor se glorifique. ¿Ya? Porque tal vez en nuestras fuerzas podríamos decir, sí, porque yo soy inteligente, porque yo lo hice, porque yo puedo. Sí, pero cuando ya dices, es que no puedo, entonces el Señor dice, ok, entonces estás rendido, el Señor viene y va con todo. Entonces el Señor es el que va delante de ti. Y muchos van a temer. Y muchos van a ver. Y esa es la idea, que el Señor sea glorificado. Entonces cuando vinieron los sacerdotes y asentaron sus pies, tal vez todavía los que medio dudaban por ahí decían, no puedo creerlo. O sea, yo diría, ¿cómo hubiera querido estar en ese momento para ver eso? Pues si me desmayaba, tal vez el susto no lo iba a ver. Entonces, no, ellos lo vieron. Y seguramente algún día vamos a poder hablar de eso. Y preguntarle al Señor, ¿cómo fue? Qué increíble verlo como una película. Pero ellos lo vivieron. Entonces, y te aseguro que si ellos vivieron eso, nosotros vamos a vivir mayores cosas. Y vamos a ver la victoria, y todo esto va a ser para que el Señor sea glorificado. Amén. Entonces, debemos evitar todas esas cosas que nos causan distracción. Todo eso que nos impide llegar a donde el Señor nos dijo que algún día llegaríamos. No nos debemos de desanimar. En realidad, yo soy una persona que me gusta como que tener todo en orden, y cuando ya veo que algo se va saliendo es como que empieza a ver. Pero en realidad el Señor dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí es donde el Señor va a entrar y decir, ok, que tú no puedes, y tú no puedes. Entonces, me encanta porque el Señor le dice a Josué una vez, y
Y después se lo repitió en Josué 1:7, en el versículo 6, pero luego en el 7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces solamente esfuérzate y sé valiente. Sí, es que me cuesta a veces ir a la iglesia, en el curso ese que están dictando de cruzando el Jordán. Solamente esfuérzate y sé valiente. Se va a costar, no va a ser para siempre, ni el curso es para toda la vida. Pero es un precio que hay que pagar para alinearse a la visión, ¿ya? Para que el día de mañana te encuentres preparado, no solo con la instrucción que se puede dar aquí, sino que en tu intimidad también busques de la presencia del Señor y estés preparado con su presencia, su Espíritu Santo, impartiéndote lo que el Padre tiene para nosotros, y que tú puedas también ser de bendición para la vida de otras personas. Entonces la visión tiene que ser abrazada, la visión tiene que ser retenida en lo profundo de nuestros corazones. Entonces por eso había nombrado el tema del día de hoy, enamorándonos de la visión. Amén. Y que un día se pueda decir también de nosotros como se dijo de Abraham. Y el Señor decía que, bueno, la palabra de Dios dice que Abraham creyó en el Señor y eso se le reconoció por justicia. Amén. Entonces, ¿cuántos están dispuestos a creer que el Señor tiene grandes planes, que el Señor lo que prometió se lo va a cumplir y que vamos a cruzar ese Jordán? Amén. Esa es la promesa del Señor, de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos.